Va Voy presentando el PowerPoint. Pues dale, dale, Valen. ¿Empiezo? ¿Vas a usar apoyatura gráfica? Porque todavía no se ve. ¿Ahí aparece? No. No. A ver, Poné presentar ahora, Valen. sí, puse ahí y estoy presentando, pero no se ve. ¿Ahí ven? No. No se ve nada. A ver, así, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Bueno, nuestro grupo va a hablar de las aguas, de la contaminación de las aguas del Golfo de México, donde el Golfo de México se ubica entre el sur de los Estados Unidos, este de México, desemboca en ríos, mares, lagunas y humedales que lamentablemente están muy contaminados, no tan solo por los hidrocarburos, también por los desechos industriales, agropecuarios, desperdicios mineros y petroleros. En este caso nosotros vamos a hablar sobre un derrame de petróleo, que sabemos que el petróleo es un contaminante que está compuesto por hidrocarburos aromáticos policíclicos, que por ejemplo es el benceno, el metano, el propano, donde el benceno es muy cancerígeno y tóxico. El desastre ecológico del que vamos a hacer referencia ocurrió el 20 de abril del año 2010 en una plataforma marina llamada Water Horizon, que está ubicada a 70 kilómetros al sureste del delta del río Mississippi, llamado Corazón del Golfo de México. Esta plataforma marina tuvo una explosión causada por una fuga del gas metano, que luego de 2 días esta plataforma se hundió. Luego, en el pozo petrolero marino llamado Macondo, que estaba a cargo de la firma DC Petroleum, comenzó a verter alrededor de 800 millones de petróleo en lo que es todo el territorio del Golfo de México durante 87 días. Una de las causas más visibles y notorias que tuvo el agua de este territorio del Golfo de México fue que se formó una película de color negra, lo cual hizo que evitara que ingresara la luz solar al agua, afectando así un eslabón muy importante que es el fitoplancton, que es quien genera la fotosíntesis en estos ecosistemas marinos. Otra consecuencia que tuvo el agua, que por este derrame de petróleo, fue estas aguas, y lo cual este fenómeno se llama hipoxia marina, donde esto produce la muerte de muchos animales. Y ahora le doy pase a Julieta, no sé, Julieta o... A mí. No, ahora arranco yo. hablo de las consecuencias. Ahora las consecuencias. No, entonces, bueno, las consecuencias que tenemos consecuencias ambientales, que fue una disminución de un 30 a un 40% de la biodiversidad del lugar. También muchos animales muertos, como
muestra la imagen en la diapo, que fueron entre delfines, ostras, pájaros, todos se vieron afectados. En las consecuencias económicas que esta catástrofe produjo, fueron, las más visibles fue la repercusión que tuvo en la industria pesquera, dado a la disminución de los animales. También el turismo, porque dejaron de ir debido a este problema. Bueno, también los costos que produce la recuperación del ecosistema de todo el Golfo, tanto de México, que también está compartido con Estados Unidos y otros países del lugar. En las consecuencias sociales que produjo fueron de que los trabajadores que estaban como voluntarios, al tener contacto con el crudo del vertido del petróleo, empezaron a tener síntomas como tos crónica, mareos, erupciones en custañas de la piel, y la otra consecuencia social es que los lugareños de las costas, o sea, los habitantes de las costas, al consumir los productos marinos, se intoxicaban o generaban problemas de la salud muy notorios. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera Julieta. Bueno, yo voy a hablar de bueno, otra de las consecuencias fue, digamos, la gran cantidad de microorganismos, ¿cierto?, que se desarrollaron. Lo bueno de estos microorganismos, que lo que hacían era degradar los hidrocarburos, varios tipos de hidrocarburos. Yo estuve leyendo más o menos, porque no entendía cómo esto de degradar, las técnicas que usan cómo es la técnica para esto de degradar, no entendía yo. Entonces, bueno, estuve leyendo, buscando las investigaciones que han hecho, cómo hacen esto, ¿no? Tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero me interesó a mí personalmente. Los investigadores lo que hacen es formar, digamos, digamos, consorcios microbianos, ¿no es cierto?, de bacterias, y lo que hacen es, a través de varias técnicas, son 3 técnicas, pero la más usada es una que dice que se forman pequeñas láminas de bacterias con petróleo. Entonces ahí lo que se produce es de que estas bacterias como que fagocitan o se comen, digamos, el petróleo, digamos. Esto lo lleva en un periodo de tiempo entre 15 y 30 días. Bueno, con esto, digamos, se pretende limpiar en cierto aspecto, digamos, las aguas. Es una técnica muy costosa, digamos, y bueno, están todos a prueba. También dice que existen ciertos virus que también podrían, digamos, interaccionar para poder limpiar, digamos, el medio, digamos. Bueno, otra consecuencia fue la gran cantidad del líquido que no me acuerdo cómo se llama, el Colecil, que fue el dispersante tóxico que se usó, digamos, como para tapar la gran mancha negra, y que lo que ha generado en este momento, que actualmente hay unas 12 toneladas, digamos, entre el petróleo y este dispersante, que generaron una capa, digamos, que está en el fondo del mar, conjuntamente con los platos y todo eso. Entonces como que hay como una alfombra, digamos, de estos químicos, son malos para todo el ecosistema, y que bueno, actualmente está en el fondo del mar este desierto. Actualmente también la mayor expansión de zona muerta es de 22.000 kilómetros cuadrados, que realmente también esto se produce, bueno, de la zona muerta, digamos, que está formada también por algas, ¿no es cierto?, y por todo esto que acabo de nombrar. Bueno, eso con respecto a esto. El fitoplancton también, como también tuvo, digamos, sus consecuencias con respecto a esto, cómo se fue generando, digamos, la degradación. Lo que dicen, que también estuve leyendo, que cómo es esto de que le afectó a este conjunto de algas, digamos. Porque dice que por el calentamiento, digamos, es como que lo destruye, igual que un medio, digamos, ácido. Todo esto fue lo que causa
este, se muriera, por eso se le dice la zona muerta, porque es imposible el tema de que no hay oxígeno y por eso no hay vida. También estuve leyendo que no solamente lo produce esto de los hidrocarburos, digamos, la parte de la zona muerta, sino que también tiene que ver, digamos, con los químicos, que es los fertilizantes, nitratos, fósforos, que todos esos desechos son, digamos, de las grandes, digamos, cultivos, y eso es arrastrado por los ríos y desemboca en el Golfo, digamos, en las aguas de mar. Eso también afecta, digamos, y constituye todo esto que tiene que ver con la zona muerta. Bueno, eso más o menos de las consecuencias que hubo. Sí, como para agregar un No sé poco quién más. más tiene que hablar. Sí, como para agregar un poco más de las consecuencias, además de que los gobiernos y tanto la empresa en cuestión deben pagar sumas millonarias para la reconstrucción del, del hábitat y que esto vuelva a su normalidad, digamos. Y eso se estima de que va a tardar entre 50 a 100 años que se produzca esa reconstrucción. Bueno, respecto a las medidas tomadas para evitar, digamos, la propagación del crudo que era vertido por el pozo en su momento, o sea, el objetivo principal fue controlar, digamos, el pozo, que esto tardó aproximadamente 90 días desde el momento en que explotó, y en ese momento se calcularon aproximadamente, o sea, no está definido, pero unos 800 millones de litros de crudo. Y 2 meses después de estos 90 días recién se selló completamente el pozo. Eso fue como el objetivo principal. Después se hicieron pozos de alivio para descomprimir este pozo principal, el Macondo, y para obviamente ir recuperando todo el crudo en otras embarcaciones petroleras. También, bueno, como dijo la compañera, se usó el dispersante, químico, que en realidad es tóxico, y bueno, su uso fue controvertido en el sentido de que simplemente lo único que hizo fue eliminar la mancha que se veía, digamos, desde cualquier lugar de la Tierra, y hacer que el petróleo se incorporara a lo que es la masa de agua en sí. Con esto llegó más rápido a lo que es el hábitat marina, y bueno, por ejemplo, el fitoplancton lo tomaba como nutriente y bueno, o sea, con efectos nocivos obviamente para todo el ecosistema. Y por último, en cuanto a la limpieza, una vez que el crudo llegó a las costas, bueno, todo el trabajo ese de limpieza, que por ahí es el más complicado, porque una vez que el petróleo entra en contacto con el suelo, es mucho más difícil de recuperar y limpiar. Es prácticamente entre un 10 y un 20% se puede recuperar, y además por ahí también se extraen nutrientes o componentes propios del suelo, entonces también se ve afectado el ecosistema del suelo. En cuanto a bueno, como dijo el compañero Valentín, la empresa obviamente se declaró culpable, tuvo que pagar una multa. Parte de ese dinero el gobierno lo utilizó para todo lo que fue la limpieza o lo que es la limpieza y recuperación ambiental. Y bueno, en cuanto a las soluciones, el gobierno elevó un proyecto en el Congreso para tener nuevas normas de seguridad y normas ambientales más estrictas en relación a las compañías o a las empresas petroleras que explotan, digamos, en lo que es alta mar. Por ejemplo, algunas para mencionar pueden ser evaluaciones de riesgos, de impacto ambiental, utilizar dispositivos a control remoto que puedan operar en la profundidad, digamos, del lugar, hacer estudios integrales en caso de que haya un accidente, algún derrame, hacer estudios
a futuro para ver cómo ha impactado en todo lo que es el hábitat marino, la calidad del aire, los recursos pesqueros, etcétera. Y por ahí también regular un poco más lo que es la actividad, o sea, la explotación en alta mar en relación a estas industrias. Por ejemplo, para mencionar, ahí mismo en el Golfo de México se estima de que del lado de aguas estadounidenses el promedio de pozos que se perforan es de 178 aproximadamente, y del lado de aguas mexicanas, por ejemplo, tan solo un pozo al año el promedio. Entonces, bueno, por ahí regular la actividad en cuanto a eso. Y para finalizar, digamos, y no menos importante, es también a lo que es proyectar nuevas tecnologías energéticas renovables, limpias, y dejar un poco de lado lo que es la explotación de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Eso sería más o menos la idea. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta a tus compañeros? ¿Alguien no le ¿Alguna duda? claro algo? Yo sí tengo. Yo sí tengo preguntas. Cuando hablaban de el ajuste de la legislación y el control de las empresas, cuando vos hablabas, Federico, esto que vos nombraste, ¿se aplicó después de este incidente del Golfo de México o tiene un antecedente? O sea, lo que estuve leyendo es que fue después, digamos, de que ocurrió el desastre de la plataforma esta que hacemos mención. O sea, esto fue en abril de 2010, entre mayo y junio, el gobierno presentó en el Congreso un proyecto para gobierno estadounidense, de Estados Unidos, para, bueno, o sea, obtener por ahí normas de seguridad o requisitos más exigentes a las empresas en cuanto a digamos, a procedimientos o normas de seguridad que no llegaran a tener, digamos, una catástrofe de esta magnitud, digamos. Sí, y con respecto a qué decisiones tomaron las autoridades, por ejemplo, tenemos la parte de Obama, le había pedido a la empresa que presente mensualmente o anualmente cómo son sus controles respecto al vertido del petróleo, de cómo son sus cuidados, qué medidas van a tomar de seguridad y para el medio ambiente y todo eso. Y presentó una carta o un decreto de que cada una de las empresas cumplían, o sea que estaba todo en regla. Y bueno, después en la tragedia, bueno, si pasaron los años, aproximadamente en el 2020, 2018, fue el que hizo Donald Trump, volvió a abrir todo de nuevo sin esperar el resultado completo de la reconstrucción del Golfo. Ahora hay otras empresas que no están dentro del Golfo, pero hay empresas que están trabajando con perforaciones no tan profundas como la anterior, pero siguen trabajando con perforaciones en el mar. Pregunta a todos. ¿Todos entendieron el rol o la crítica con el Corexit? ¿Y qué era? ¿O hay que explicarlo de nuevo? Bien.
Yo quiero agregar, con el tema de los derrames de petróleo en agua, ya sea marinas o aguas dulces, este evento que nombran los chicos, el mayor antecedente que ha sentado es que fue la primera empresa que tuvo que pagar unas multas multimillonarias. O sea, lo de inflexión, lo destacable, aparte de lo ambiental que pasó, o sea, este evento del Golfo de México se recuerda como emblemático en esto, de que la empresa tuvo que pagar muchísimo de multa. Nunca antes se había aplicado una multa de esa envergadura. Y también tuvo que desembolsar un montón de dinero para la reconstrucción de un intento de restauración de los ambientes, o de lo que se pudiera restaurar de los ambientes, y que eso también fue un montón de dinero. Siempre cuando hay derrames, lo primero que te muestran es la foto de los animalitos empetrolados, y las brigadas de ONG y voluntarios sacándole el petróleo, los pingüinos en el caso del sur, lo hemos visto en Argentina eso. Pero en este caso, bueno, fue de tal magnitud la pérdida, y aparte el tiempo que estuvo perdiendo, porque es como dicen los chicos, que hubo una explosión de uno de los tubos, y eso quedó con una grieta, perdiendo durante más de 80 días petróleo crudo al mar, todo el tiempo. Entonces, eso, el impacto que hizo sobre la fauna visible, o la invisible a nuestros ojos, como es la del plancton, y aparte los intersticios de las arenas, más todo el agua que se fueron llevando las mareas, bueno, eso no se reconstruyó totalmente, olvídense, pero sí sabemos que ese fue el caso en que una empresa tuvo que gastar muchísimo dinero para hacer eso. Y después, el emblema de la multa. Ahora, este tipo de casos ya sucedió. Y por eso preguntaba Federico, estos cambios que vos nombraste, si eran a partir de este hecho o había un precedente. Ahora les cuento. El precedente mayor y que significó más cambio en las normativas internacionales acerca de los derrames de petróleo fue el derrame del Exxon Valdez en Canadá, o sea, entre Canadá y Estados Unidos, y fue en 1989. Esto fue de un buque petrolero, que no sé si chocó, qué sé yo, si buscan en la web van a encontrar, y es apasionante el tema, pero ese sí fue el hecho de punto de inflexión en normativa internacional reguladora para derrames. Después de la catástrofe, la tragedia del Exxon Valdez, recién ahí hubo responsabilidad social empresarial para el tipo de empresa. Les nombro esto y no se lo queden en el aire, porque hay una unidad que vamos a caer en eso. Responsabilidad social empresarial. Pago por la restauración. A partir del Exxon Valdez hubo que todas las empresas tenían petroleras, y sobre todo en aguas, después se extendió en realidad a otras, aún en tierra, pero después del Exxon, todas las empresas petroleras en mar tenían que, para empezar a operar, tenían que poner un fondo fiduciario, una torta de dinero, para utilizar si llegara de catástrofe. O sea, aparte de toda la inversión, ellos tenían que dejar ya antes de empezar a operar, es lo que se llaman los fondos de caución, más o menos, que están ligados a veces con la evaluación de impacto ambiental de algunas actividades, o algo que se pide con las actividades mineras en general. Pero nunca había pasado hasta 1989 con el Exxon Valdez. Esta torta de plata estaba depositada ya cuando, ¿cómo se llamaba la empresa, chicos? A ver. La empresa del Pozo Marino. British Petroleum. British Petroleum. British. Petroleum. Bien. Bueno, esa empresa, British Petroleum,
cuando empezó a operar, sí, puso toda la plata que decía la normativa, por supuesto que no alcanzó. Y encima después de eso tuvo que pagar multas y pagar recomposición, más el fondo fiduciario, qué sé yo. Ya les voy a comentar algo con relación a lo que dijo Federico. Bueno, después de la Exxon, fondos, o sea, estos fondos como de caución, normativa de responsabilidad social empresarial, exigencia de una especie de evaluación de impacto ambiental para la actividad, mucho más rigurosas que lo que había antes. Normas nacionales en todos los países donde había y convenios internacionales justamente para prevenir todo esto. O sea, antes de la Exxon era todo muy light. Cuando viene la Exxon, arman una sábana de consideraciones de precaución y también de sanción, porque también se establece ahí ya, nunca más nadie se va tranquilo después de haber derramado petróleo. Bueno, y eso más o menos se fue aplicando. Cuando pasa esto de la British Petroleum en el Golfo de México, todas las leyes que se aplicaron eran las que ya estaban vigentes. No hubo leyes nuevas, sino que esta vez se aplicaron con mucho rigor, por eso los montos. Y lo que sí se ajustó después de eso es lo que se llaman los sistemas, anoten, de gestión ambiental, anoten, sistemas de gestión ambiental que se implementan en las empresas como compromiso superior al que te dicen las normas para asegurar que están teniendo un buen comportamiento ambiental con sus actividades y que tienen hasta prevenciones de accidentes un poco más ajustadas que las que te puede pedir la normativa. Eso sí, después de este accidente del Golfo de México, es como que hubo también mayor rigor, que las empresas se preocuparon mucho más. Y eso es lo que les quería contar. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas al grupo? Lara, ¿les haces vos la devolución al grupo? Bueno, no, que me pareció que está buena, digamos, que han usado la apoyatura. Yo por ahí, está buena la charla, el tema que tocan está buenísimo y es muy interesante. Por ahí yo siento que como que le falta un poquito más de explicación. Está bien, digamos, no es que no, pero como profundizar un poquito más. Ser un poquito más claros algunos, no todos. Sobre todo con algunos conceptos. No, nada más que eso, pero en general, digamos, está bien. Lo otro que me faltó agregar es el Corexit, que hablaban de este dispersante, y lo dijo Juliet, pero no sé si quedó claro. En realidad también, si se meten en Google van a encontrar un montón de cosas y es para apasionarse, porque justamente son temas específicos nuestros. Pero bueno, en Corexit, lo controvertido de esto fue, primero, que simplemente le cambió el color al agua. No es que la sustancia logró una depuración del petróleo. Simplemente que disimuló o dispersó la mancha, pero los efectos ambientales del Corexit, lo que no queda claro todavía, y hay muchos que dicen que en realidad fue peor el remedio que la enfermedad, porque esa sustancia, que ahora no me estoy acordando qué composición química tiene, pero también ha tenido efectos sobre la biota microscópica, directamente. Así que eso es lo que está quedó en discusión, porque bueno, lo arreglaron o este arreglo sirvió de algo. Y bueno, entonces se instaló en la agenda, si tienen dudas, se ponen a buscar en Google a ver cómo está evaluado el Corexit en estos casos ahora, 2021, bueno, 2020, antes del COVID. ¿Quiere seguir el otro grupo? Bueno. ¿Comenzamos nosotras?
¿Me escucho bien? ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha, Eliana. Genial. Empieza. Bueno, nosotros elegimos un tema, una problemática acá de Argentina, con la cuestión de la contaminación del agua, que es la contaminación del río Matanza-Riachuelo. Ay, esperen que no estoy pudiendo verlo, perdón. Que bueno, que tiene una extensión de 64 kilómetros, más o menos, y está ubicado al este de Argentina, que nace en la provincia de Buenos Aires y constituye el límite de sur de la ciudad de Buenos Aires. Y desemboca en el Río de la Plata. Bueno, la cuenca se divide en 3 áreas, que no puedo compartir la pantalla, no sé si mi compañera Cintia puede hacer por ahí un enfoque. Sí, porque también tengo problemas con la compu, pero si quieren muestro desde el celular la compu. A ver si se puede ver. Bueno, la problemática que tiene esta cuenca no es que vino de acá hace 10 años, sino que es hace más de 200 años más o menos. La cuenca se divide en 3. Por favor, traten de presentar el gráfico de la ubicación. Ay, sí. Quiero que paren un poquito. A ver. Ahí se ve. Está desde mi celu, profe. Perdón. No puedo compartir, yo lo intenté y no Solo estoy mostrando desde la cámara de mi celu. No, no se ve. Va, yo no veo. Porque se me rompió la cámara de la compu. ¿Es la misma que están en la presentación? Sí, perdón, sí. Bueno, a ver, yo voy a ver si la puedo presentar. Ah, el problemita es que yo cuando los... A ver. Esperen que no sé si lo tengo en PDF. John Garro. Es importante, paramos por esto porque es importante mostrar lo que ubica para que los oyentes puedan ver. No, sí, por supuesto, me parece. Toda la ciudad, porque si no... Antes de presentar, pensamos que íbamos a poder, pero hubo un problemita con la compu de Cintia y nos quedamos sin poder compartir la imagen. ¿Ustedes lo mandaron por actividad o por...? Por mail, la segunda vez, ¿no? Pero ahí yo lo busco. Sí, no, ahí ya estoy. Recibidos. Cintia. ¿Encontraste, Gaby? No, sí, si no queda siempre, si no te toca una super clase de este tema, siempre termina uno teniendo una vaga idea del riachuelo, una foto de unos barcos rodeados de agua negra y no dimensión territorial del problema. Incluso también yo les había dicho, bueno, fíjense en la cantidad, ya lo encontré, en la cantidad de... No, si querés lo proyecto yo. Lo tengo abierto. Y yo también. A ver, coméntame. No, compartilo vos, Lara. A ver. Espera. Que este es el viejo. Yo lo puse, a ver. Tengo abierto. No sé por qué no me aparece. Ah, me dijiste que lo tenía que descargar, ¿no?
A ver ahí. No, no me sale, che. A mí tampoco. ¿Qué pasó? No Está sé. muy raro. Bueno, Intento enfocar de vuelta con el teléfono. acá lo podemos mostrar con otro. Bueno, a ver. Muy raro esto. Bueno, encima de esta máquina que en cuanto la apuras un poco se empaca. A ver ahí. Espera. Acá lo tengo. Acá tengo un buen gráfico. Acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Ven? Espérate que encontré un gráfico. Ahí sí, ahí se ve. Sí, genial. Bien. Gracias. Bueno, entonces decía que la cuenca se divide en tres partes. Tenés la cuenca baja, que ahí está con color la parte, bueno, grisecita. La cuenca media y la cuenca alta. La cuenca alta es donde hay mayor actividad industrial y urbana, y es donde se encuentra más contaminado el río. Después tenés la cuenca media, que tenés más bien un paisaje urbano-rural, y la baja, que es más bien de servicios, de una, más poca actividad vendría a ser. Bueno, en cuanto a la contaminación del agua, los principales contaminantes tenés los efluentes cloacales, que es porque hay hay mucha población en esa cuenca, que tenés como 5 millones de población, y la mayoría, o hay un gran porcentaje que no posee con servicios cloacales, entonces termina todo en el río. Ese es uno de los principales. Después tenés los efluentes industriales, que hasta el día de hoy se vienen vertiendo al río, y que el tratamiento es casi escaso. Y como otro punto son los basurales a cielo abierto. ¿Qué pasa? Hay barrios que ni siquiera tienen recolección de residuos, así que todo lo que es un residuo domiciliario termina en el río. Y además que la cultura de la separación de residuos y demás no está, no se hace. Entonces la mayoría de los residuos pueden ser peligrosos, como las pilas, las baterías, etcétera, ¿no? Aclarar bueno, no sé si... que esto de la contaminación del riachuelo, del agua, no es algo que ha surgido en estos últimos tiempos, sino es que algo que ha venido de hace bastante, de hace más de 100 años, que comenzó con una actividad de un frigorífico, que fue el que empezó a contaminar, a desechar todo el tipo de fuentes en el río. Y bueno, y con el correr del tiempo se han querido hacer estos programas para llevar a cabo saneamientos ambientales en la cuenca, pero hasta el día de hoy se siguen contaminando con
con estos distintas fuentes de contaminación que contó Eli, que son locales, industriales o abiertos, que hasta el día de hoy se siguen contaminando con ese tipo de contaminación. Eso, aclarar que no es algo que surgió desde ahora. Juliet, muteate, porfi. Bueno, y en base a esto de todas las problemáticas que ha tenido el riachuelo, es que en 2004 se juntaron un grupo de vecinos de la zona aledaña a la cuenca con el fin de proponer todas las problemáticas que venían ocurriendo. Y junto con las distintas empresas y distintos estados de la zona, es que presentaron un ¿cómo es que se dice? Se me fue. Un programa para que se lleve a cabo distintas programas de prevención, de control para la zona, digamos. Y ahí Nika iba a contar lo que pasó, digamos, después del 2004. En el 2004, un grupo de vecinos presentó una demanda en contra del Estado Nacional, de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 44 empresas que se encontraban ahí en la cuenca, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico en donde determinó quiénes serían los responsables de llevar en adelante el plan de acción y de las obras de saneamiento. En ese momento se crea el programa de cumplimiento obligatorio a cargo de la autoridad de la cuenca Riachuelo-Matanza, que es ACUMAR. ACUMAR implementó un plan de saneamiento con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, de recuperar el ambiente en todos sus componentes, ya sea el agua, el aire y la tierra, y de prevenir más daños de la cuenca. En el 2009 se crea el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es el Plan PISA, que es un documento en donde se guía el trabajo de ACUMAR. ACUMAR ha realizado una serie de monitoreos en la calidad del agua superficial, subterránea, en sedimentos y en aire. Estos estudios, o sea, complementan un relevamiento de la biodiversidad, o sea, llevados adelante en la protección del ambiental. El artículo número 5 de la ley de la creación de la organización ACUMAR tiene facultades de regulación, de control y de fomento de las actividades industriales, de servicios públicos y de cualquier actividad que tenga incidencia en el ambiente de la cuenca. En enero y en marzo de este año, del 2021, se realizaron una serie de monitoreos simultáneos de la calidad y el caudal de la misma agua, del cual hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha de hoy, no se han publicado los resultados. Los parámetros que se analizaron fueron los de la temperatura del agua, el oxígeno disuelto en porcentaje de saturación, el pH, la conductividad eléctrica, la turbidez y el potencial de fedor.
Teniendo en cuenta cómo se llevó a cabo esta problemática, podemos concluir que el actuar del Estado hasta el día de hoy ha sido muy lento, o sea que no ha habido muchas respuestas. Y la población que han estado perjudicados durante años, lo único que reclaman y han reclamado todos estos años es poder tener un espacio limpio y servicios básicos como el agua potable, red de cloacas. Pero hasta el día de la fecha no se han obtenido resultados del plan de saneamiento. Lara, deja de compartir la pantalla. Ahí está. Estoy segura que tienen preguntas, así que por favor háganlas. Yo tengo una pregunta, porque ya hablan de que no hubo resultados del plan de entrenamiento, pero no hubo ningún resultado, o sea, no se gestionó nada desde el 2008 hasta ahora, bueno, hasta el 2020, porque digamos que después de la pandemia medio complicado. Los que no se han sabido hasta el momento son los que se hicieron en el monitoreo de este año. Fue de entre enero y marzo, debido a la pandemia no han podido publicar los resultados en esta página de Acumar. Pero anteriormente, en todos los monitoreos que se han hecho o en los planes de saneamiento, dicen como que sigue habiendo distintos contaminantes en las cuencas, digamos. Y es por eso que siguen renovando o actualizando los distintos programas hasta encontrar bien la solución por la cual se sigue contaminando la cuenca, digamos. Si bien también hay información que dice que ya no hay tanto vertido industrial, por ejemplo, porque se ha puesto varios puntos de control. Entonces, en eso lo han regulado un poco. Y también que por mes están sacando alrededor de como de 100 toneladas de basura, una cuestión así. O sea, hay como una queja de que están financiando a este programa hace un montón de tiempo y que todavía no se han tomado como mejores medidas o mayores medidas, ¿no? Pero bueno, los datos son esos, que se está supuestamente poniendo más puntos de control para que no tiren basura domiciliaria, los desechos industriales, pero hay un porcentaje en el que dice que hasta el día de hoy hay todavía desechos industriales y bueno, y el problema de las cloacas, eso está hace un montón de tiempo. Es como un 55% más o menos de la población que vive ahí no tiene cloacas. Y termina ahí. ¿Alguno tiene más preguntas para hacerle a las chicas? Algo que no hayan entendido, que no quedó claro. Y otra cosa es que, seguía hablando, pero que todas esas mediciones que se toman, sería genial saber el resultado, ¿no? Dentro de tanto, porque es una información muy importante, te va a decir cómo está realmente el río, si hay actividad fotosintética, si se encuentran metales pesados, y es como algo, sería muy, muy bueno que se pudieran saber esos resultados para ver qué tanto se ha trabajado, ¿no? En la cuenca.
¿Alguno más? Yo le voy a pedir a los integrantes del grupo, Lara, en realidad tenía que consultarlo aparte contigo, pero quiero que quede acá visible para todos. Eliana, Cintia y Mica. Más allá de que esta evaluación va a tener una nota y pueden aprobarlo o no, ya vamos a conversar bien. El tema no está, no han aprovechado los recursos. Entonces, como les deben a sus compañeros esta clase explicativa, mejor, les voy a pedir que cada uno de ustedes busque, que se tome esta semana, no importa, busquen cada una de ustedes un video de no más de 5 minutos, o sea, un video de 1 minuto a 5, ponele que encuentren uno de 6 y sea imperdible, bueno. Cada uno de ustedes que busque el mejor video explicativo de la problemática del río Matanza-Riachuelo. Que lo busquen y nos lo manden. Esa es la tarea pendiente que tienen. Bueno. En todo caso, les vamos a dar 2 semanas para que hagan eso. Cada una por separado, si quieren charlan, qué sé yo, pero envíenos el link de cada una de ustedes, el video más claro en que ustedes encontraron una explicación de la problemática, la historia y la actualidad de la contaminación de la cuenca Río Matanza y Riachuelo. Lo que hayan encontrado más claro, nos lo mandan. Y nosotros lo vamos a ver y se lo vamos a compartir a sus compañeros. Pero la búsqueda la van a hacer ustedes, no nosotros. Bueno, bueno. Tienen 2 semanas, o sea que tienen para buscar. Sí. Porque el tema es amplísimo, información tienen muchísima, y de tanto que hay, probablemente se les hizo muy como complicado focalizar qué era lo más relevante. Se entendió, o sea, se entendió que era un problema de agua, de una cuenca, problemas de vertidos industriales, problemas de vertidos cloacales, problemas de lixiviados de contaminantes de residuos urbanos. Se entendió que está el gobierno nacional muy abocado, se entendió que hubo un reclamo popular, pero nos faltó una vueltita de tuerca. O sea, todo eso se entendió, claro, me pareció que sí. Pero faltó como un foco para contar algo que ya se sabe y contarlo así claramente. Por eso el tema de los videos. Aparte para ustedes también. Sí. Igual, han trabajado muchísimo las chicas con esto. Porque las 2 versiones que trajeron, se vio cuánto fueron mejorando y cambiando. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el grupo? ¿O? Bueno, Gaby, si no hay preguntas. Sí, no, si no hay preguntas, cerramos y ya les vamos a pasar las notas por la actividad. Las subimos como si fuera un escrito y ahí les presentamos la devolución, o sea, no la devolución porque está hecha acá, sino la nota. Bueno, profe. Bueno, les recuerdo que a partir de 21:30 habilitado. Ya está habilitado. Sí, y lo que sí, cuando un poco antes de cerrar o cuando ya cierre el parcial, más allá de que quede gente que por ahí pueda necesitar la opción recuperatorio, ya vamos a habilitar la unidad 4, porque si no o sea, para los que terminaron, que vayan leyendo. Y el parcial, chicos, está abierto hasta el domingo.
o sea, está abierto, quiere decir que ustedes pueden rendir cualquier día, de acá al domingo, pero una vez que lo abren, tienen 90 minutos para hacerlo. O sea, el día que se van a sentar a hacer el parcial, sepan que ese mismo día lo tienen que terminar. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los dos grupos por el esfuerzo. Alguien dijo profe. ¿Quién quiere hablar? ¿No? No, me parece que era un chau. Bueno, gracias. Chao, chicos. Muy honorada. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Juliet, desconectate. Juliet. Sí. Quedó ahí. Sí, me parece que no estaba, porque por ahí yo le pedía que se muteara y no, tampoco escuchaba. Ah, deja de grabar ya. Dale. Sí, Gaby, voy.